La sala del hotel estaba llena de trajes oscuros y copas limpias. El hombre habló desde el estrado sin levantar la voz. Pidió respeto y explicó su propuesta con calma. Entonces el millonario se rió. No fue una risa fuerte, pero fue suficiente. Alguien repitió la frase en voz alta. «Adivina mi secreto y te doy mis 7 empresas». Varias cabezas giraron. El silencio se rompió en murmullos breves. El hombre bajó la mirada hacia su maletín gastado. El cierre estaba roto desde hacía meses. Dentro solo había papeles doblados y un bolígrafo seco. Sintió calor en el cuello y frío en las manos. No respondió. Respiró despacio. Alguien le ofreció una silla al fondo. Se sentó. Por un momento todo pareció estable otra vez. Antes de esa sala y de esa risa, hubo un camino largo y ordenado. El hombre había aprendido a levantarse temprano cuando aún era niño. Vivía en un piso pequeño, cerca de un mercado viejo. Su madre abría la persiana al amanecer. Su padre contaba monedas sobre la mesa de la cocina. El primer trabajo llegó temprano. Cargaba cajas de fruta al amanecer. El dueño anotaba horas en una libreta azul. El pago era justo y breve. Con eso compró su primer cuaderno serio. Estudió por las noches. Leía con una lámpara prestada. Copiaba fórmulas a mano. No hablaba de fe en público. Rezaba en silencio antes de dormir. Años después, entró a una escuela técnica. El edificio olía a metal y polvo. Aprendió a medir, a esperar, a fallar. Guardaba recibos en sobres marrones. Anotaba fechas con letra clara. El primer contrato llegó en un invierno frío. El papel tenía sello y firma. La cifra parecía grande para él. La leyó varias veces. No celebró. Guardó el documento en una carpeta verde. Conoció a su esposa en una fila larga. Ella llevaba un abrigo gastado. Hablaron de horarios y de trenes. Se vieron otra vez al mes siguiente. Comieron pan con aceite en un banco. Se casaron en una iglesia pequeña. La fecha quedó escrita en un libro familiar. No hubo música fuerte. Hubo manos unidas y un silencio bueno. Prometieron cuidado, no éxito. El primer hijo nació en un hospital público. La cuna tenía ruedas que chirriaban. El hombre firmó papeles con pulso firme. Sintió miedo y orden al mismo tiempo. Rezó sin palabras. Trabajó más horas, viajó en autobuses llenos. Aprendió a negociar sin levantar la voz. Perdió contratos y ganó otros. Nunca pidió favores. Guardaba cada factura. Fechas, sellos, copias. Una caja de cartón bajo la cama. Otra en el armario del pasillo. El orden le daba paz. Apareció un socio mayor. Traía promesas y relojes caros. Hablaron en cafeterías ruidosas. Firmaron un acuerdo largo. El hombre leyó todo. El crecimiento fue lento. Un local pequeño, primero, luego otro en otra calle. El nombre de la empresa estaba bien escrito. El logo era sencillo. Con el tiempo llegaron más empleados. Pagaba a tiempo. Escuchaba problemas breves. No gritaba. Cerraba la oficina a la misma hora. La fe seguía en su sitio. Un banco al fondo los domingos. Una vela encendida sin prisa. Un cuaderno con nombres. Nunca pidió riqueza. El problema llegó sin ruido. Un retraso en pagos. Una firma que no cuadraba. Un correo sin respuesta. Un viaje cancelado. Revisó documentos durante noches enteras. Comparó fechas y sellos. El socio hablaba poco. Prometía arreglos rápidos. El hombre creyó. Un día llegó una notificación oficial. Papel grueso. Lenguaje frío. Plazos claros. Consecuencias. Escritas. La oficina se vació despacio. Los empleados encontraron otros caminos. Algunos no miraron atrás. Otros dejaron llaves sobre la mesa. El hombre las guardó. La casa cambió de sonido. Menos risas. Más silencio. Los hijos preguntaban poco. La esposa escuchaba más. Vendieron un coche viejo. Luego algunos muebles. Las cajas de documentos pasaron al salón.
La carpeta verde quedó sola. El sello ya no protegía nada. La iglesia se volvió distante. No por palabras, por cansancio. El hombre seguía entrando. Se sentaba atrás. Llegó un juicio. Una sala clara. Rostros serios. El socio no apareció. El abogado habló con cuidado. El fallo fue breve. Responsabilidades repartidas, deudas confirmadas. El hombre escuchó sin moverse. Anotó la fecha. Salió a la calle con el papel doblado. El viento movía anuncios viejos. Se sentó en un bordillo. No lloró. Pensó en horarios. La casa se redujo. Un piso más pequeño. Menos luz por la tarde. Una mesa coja. Una silla que crujía. Los hijos crecieron. Aprendieron a no pedir. La esposa trabajó más horas. El hombre buscó empleo. Recibió silencios. Un banco rechazó su solicitud. Otro pidió garantías imposibles. Las fechas seguían corriendo. Los intereses crecían. Los papeles pesaban. La fe quedó en forma de gesto. Un saludo al entrar. Una pausa antes de comer. Nada más. No había fuerza para palabras. El socio nunca llamó. Los relojes caros desaparecieron. Las promesas quedaron en cafés vacíos. El hombre dejó de pasar por allí. Tomó otras calles. Guardó el último documento en el maletín gastado. El cierre ya estaba roto. El bolígrafo no escribía. Aún así, lo llevaba siempre. Era costumbre. Había trabajado años. Había cuidado detalles. Había creído en acuerdos. Había mantenido la fe sin ruido. Y todo eso se había ido. No se quejaba. No buscaba culpables en voz alta. Solo contaba días. Solo ajustaba gastos. Solo seguía. Los días empezaron a parecerse demasiado. El hombre se levantaba a la misma hora. No había prisa. No había retraso. Solo repetición. Desayunaba café aguado y pan del día anterior. Siempre en la misma taza. La taza tenía una grieta fina. Nunca la cambiaba. La lavaba despacio. Salía a la calle sin rumbo fijo. Caminaba por avenidas conocidas. Evitaba escaparates nuevos. Miraba el suelo más que antes. Contaba pasos sin querer. Entraba en oficinas de empleo. Esperaba de pie. Tomaba un número. Se sentaba. Escuchaba su nombre pronunciado mal. Respondía a preguntas cortas. Entregaba copias gastadas. Explicaba su experiencia sin adornos. Asentía cuando decían, «Le llamaremos». Nunca preguntaba cuándo. Volvía a casa con las manos vacías. El ascensor subía lento. El espejo del portal estaba manchado. No se miraba. Subía las escaleras los últimos tramos. La casa mantenía un orden básico. No por cuidado, por costumbre. Cada cosa tenía su lugar. Nada sobraba. La mesa coja seguía ahí. Puso un cartón debajo de una pata. Funcionaba. No lo arregló más. Era suficiente. Hablaba poco. Escuchaba más. Respondía con frases cortas. No contaba planes. No hacía promesas. La esposa llegaba cansada. Dejaba el bolso en la silla. Se quitaba los zapatos en silencio. Cenaban sin televisión. Se decían lo justo. Los hijos hacían tareas en la mesa. Pedían ayuda con cuidado. El hombre explicaba lo necesario. No añadía nada más. Cerraba el cuaderno al terminar. Los domingos seguían existiendo. Se levantaban un poco más tarde. Iban a la iglesia algunas veces. Se sentaban atrás. Salían antes de que acabara todo. No era rechazo. Era cansancio. Las palabras largas pesaban. Las canciones no entraban. El silencio era más cómodo. El hombre mantenía pequeños rituales. Ordenar papeles cada lunes. Revisar gastos cada martes. Buscar empleo los miércoles. Esperar respuestas los jueves. Los viernes no significaban nada. Los sábados pasaban rápidos. Lavaba ropa, barría el suelo, reparaba lo mínimo. El maletín gastado seguía acompañándolo, aunque no lo abría, aunque no había nada nuevo dentro. Lo dejaba junto a la puerta. Era parte del cuerpo. A veces se sentaba frente a la ventana.
Miraba gente pasar, no imaginaba sus vidas, solo observaba. El tiempo se movía sin él. No soñaba despierto, no recordaba con detalle. El pasado estaba lejos, el futuro no tenía forma, solo estaba el día. Recibía cartas oficiales, las abría sin prisa, leía fechas y cifras, anotaba plazos, guardaba todo en una carpeta gris. No discutía con nadie, no levantaba la voz, no pedía explicaciones. Aceptaba cada cosa como llegaba. Era más simple así. El cuerpo también se apagaba despacio. Dolor leve en la espalda. Cansancio al subir escaleras. Sueño ligero. Despertares tempranos. No se quejaba. No buscaba médico. Tomaba agua. Se sentaba cuando podía. Seguía. La fe se redujo a gestos mínimos. Un tocar la frente al pasar frente a la iglesia. Una pausa antes de dormir. Un silencio largo. Nada más. No pedía nada. No agradecía nada en voz alta. No reclamaba. Solo aceptaba la jornada y esperaba que terminara. El mundo seguía girando. Nuevos negocios abrían. Viejos cerraban. La gente corría. El hombre caminaba. Nadie lo empujaba. Nadie lo detenía. Simplemente se iba quedando atrás. No por decisión, por desgaste. Cada día era correcto. Ninguno era bueno. Ninguno era malo. Solo eran días. Y así, poco a poco, se fue apagando. Una mañana no sonó el despertador, no porque estuviera roto, porque el hombre no lo escuchó. Abrió los ojos cuando ya había luz plena. No sintió prisa. No sintió culpa. Se quedó mirando el techo con una mancha antigua. Se levantó despacio. El suelo estaba frío. No buscó las zapatillas. Caminó así hasta la cocina. Puso agua a calentar. Esperó sin mirar el reloj. El vapor subió lento. Apagó el fuego antes de tiempo. No tenía hambre. No tenía rechazo. Solo vacío. Se sentó en la silla que crujía. Apoyó los codos en la mesa. Las manos quedaron abiertas. No pensó en nada concreto. El día no pedía decisiones. No había llamadas pendientes. No había plazos ese día. Por primera vez en mucho tiempo, no había nada urgente. Miró el maletín junto a la puerta. El cierre roto seguía igual. No lo tomó. No lo evitó. Simplemente lo dejó allí. Se sentó otra vez. El silencio llenó la casa sin esfuerzo. No era un silencio tenso. Tampoco era paz. Era ausencia. Pensó en levantarse. Pensó en quedarse. Ambas opciones pesaban lo mismo. La frase llegó sin forma heroica. No fue un pensamiento elaborado. No fue una queja. Fue simple. No puedo más. No lo dijo en voz alta. No lo dirigió a nadie. No esperaba respuesta. Solo lo reconoció. El cuerpo se aflojó un poco. Los hombros cayeron. La respiración se volvió corta. No hubo llanto. No repasó errores. No buscó causas. No recordó nombres. No señaló a nadie. Todo eso ya había pasado. Se levantó y fue al baño. Se miró al espejo sin detalle. La cara estaba ahí, ni mejor ni peor. Solo estaba. Se lavó las manos. El agua estaba tibia. La secó con una toalla áspera. La colgó recta. Volvió a la sala. Se sentó en el suelo. Apoyó la espalda en la pared. Las rodillas dobladas. No era postura de oración. No era descanso. Era agotamiento. El tiempo pasó sin marcas. No supo cuánto. No le importó. Pensó en su esposa. No con culpa, con distancia. Ella hacía lo que podía. Pensó en sus hijos. No con tristeza, con aceptación. Ellos seguían creciendo. Pensó en su vida anterior, no con nostalgia, con neutralidad. Había sido real. La fe no apareció como idea. No hubo preguntas a Dios. No hubo reproches. No hubo pedidos. Si existía algo más allá, no estaba en ese momento. Y eso también fue aceptado. El hombre no esperaba ser salvado. No esperaba ser visto. No esperaba cambio. Solo quería que el día terminara. Cuando anocheció, encendió una luz pequeña. No abrió la ventana. No encendió la televisión. Comió algo simple, sin sabor especial.
sin rechazo. Se acostó temprano. No rezó. No pensó en el mañana. Cerró los ojos con una calma seca. No era descanso. No era esperanza. Era el fondo. Al día siguiente salió de casa más tarde. No por decisión, por inercia. El aire estaba fresco. La calle sonaba igual que siempre. Un camión descargaba cajas. Un bar levantaba la persiana. Caminó sin rumbo. Giró donde nunca giraba. Terminó en un barrio viejo. Bancos de madera. Árboles con hojas secas. Se sentó. No miró el reloj. No pensó en volver pronto. El desconocido ya estaba allí. No llegó después. No hizo ruido. Simplemente estaba. Vestía ropa sencilla. Nada nueva. Nada rota. Limpia. Miraba el suelo. Como si esperara algo. O a alguien. El hombre se sentó a su lado. Dejó un espacio prudente. Ninguno habló. El silencio no incomodaba. Tampoco unía. Solo ocupaba el lugar. Pasaron minutos. Quizá más. El tiempo no era claro. El desconocido habló primero. La voz era baja. Sin acento marcado. Ese maletín pesa más cuando está vacío. El hombre giró la cabeza. El maletín no estaba allí. Lo había dejado en casa. No respondió. Siempre lo dejaba junto a la puerta, añadió el otro. Incluso cuando no había citas. El hombre lo miró con atención, no con miedo, con sorpresa contenida. Ahora no lo traes, continuó. Eso también dice algo. El hombre respiró hondo. No preguntó cómo sabía. No preguntó quién era. No tengo nada que llevar, dijo al fin. El desconocido asintió despacio, como si confirmara un dato. Durante años llevaste más de lo que te correspondía. No fue acusación, no fue consuelo. El hombre bajó la mirada. Ordenabas papeles los lunes, dijo el otro. Revisabas gastos los martes. Esperabas respuestas los jueves. El hombre sintió un leve temblor. No en el cuerpo, más adentro. No vengo a ofrecerte nada, continuó el desconocido. Ni trabajo, ni soluciones rápidas. El hombre lo escuchaba, sin defensa, sin expectativa. Solo quería sentarme, añadió. Aquí suele haber menos ruido. Pasó una mujer con un perro. Un niño corrió detrás de una pelota. El mundo seguía. Te sentabas al fondo, dijo el desconocido, para salir antes. El hombre cerró los ojos un momento. Eso era cierto, demasiado preciso. No cantabas, siguió, no por falta de fe, por cansancio. El hombre tragó saliva. No habló. El desconocido no lo miraba. Miraba el árbol frente a ellos. El juicio fue un martes, dijo. Saliste con el papel doblado. Te sentaste en la calle. El hombre abrió los ojos. El recuerdo volvió exacto. No lloraste, añadió. Pensaste en horarios. El silencio volvió a ocupar el espacio. No era pesado, era firme. ¿Por qué me dice esto?, preguntó el hombre. El desconocido tardó en responder. Porque tú ya no lo dices. El hombre apoyó los codos en las rodillas. Miró el suelo. No espero nada, dijo. Lo sé, respondió el otro. No hubo más explicación. El desconocido sacó un trozo de pan. Lo partió en dos. Ofreció uno. El hombre lo tomó. No por hambre, por cortesía. Comieron en silencio, sin mirarse. A veces, dijo el desconocido, el fondo no es castigo. No terminó la frase. El hombre no pidió que la terminara. El pan estaba seco. Suficiente. No voy a quedarme, dijo el otro. El hombre asintió. No preguntó cuánto. Solo recuerda esto, añadió. El orden no se perdió. Se detuvo. El desconocido se levantó. Sacudió el pantalón. Hoy no hagas nada distinto, dijo. Solo vuelve a casa. Caminó despacio. No miró atrás. El hombre se quedó sentado. El banco estaba tibio por el sol. No entendía. No buscaba entender. Solo sabía que no estaba completamente solo en ese silencio. El hombre volvió a casa caminando despacio. No tomó atajos. No evitó calles. Entró como siempre. El maletín seguía junto a la puerta. No lo tocó.
Se quitó la chaqueta, la colgó recta, se sentó en la mesa coja. El cartón seguía funcionando, todo estaba en su lugar. No pensó en el desconocido como una visita extraña. No lo pensó como respuesta. Simplemente estaba en la memoria. Abrió la carpeta gris, papeles ordenados, fechas alineadas, sellos claros. Los miró uno por uno, sin prisa, sin defensa. Vio el contrato inicial, la firma firme, la suya. Vio el acuerdo con el socio, las cláusulas largas, las páginas completas. Recordó el momento exacto, la cafetería ruidosa, el reloj caro sobre la mesa. Recordó haber leído todo. Recordó haber dudado. Recordó haber pensado que la duda era miedo innecesario. Ese recuerdo no dolió. Pesó. Pasó al siguiente documento. El correo impreso. La respuesta tardía. Recordó haber esperado demasiado. No por ignorancia, por confianza. No se acusó, no se absolvió, solo reconoció. Siguió revisando. Factura tras factura. Fecha tras fecha. En cada una había una decisión pequeña. Un silencio aceptado. Una pregunta no hecha. No fueron errores grandes. Fueron pausas. Cerró la carpeta. No con rabia, con cuidado. Se levantó y fue al armario. Sacó la caja de cartón vieja. La puso sobre la mesa. Dentro estaban los papeles más antiguos, los primeros contratos, los recibos iniciales. Los tocó. No como prueba, como recuerdo físico. Recordó su fe de entonces, no intensa, constante, no pedía protección, pedía claridad. Con el tiempo había dejado de pedir eso. No por orgullo, por cansancio. Se dio cuenta ahí, sin frase solemne, sin reproche. Había seguido adelante cuando ya no veía. El desconocido había dicho que el orden no se perdió, que se detuvo. Eso encajó. El orden no era dinero, no eran empresas, era coherencia. Se había detenido cuando empezó a aceptar lo que no entendía por no perder ritmo. No lo dijo en voz alta, no lo anotó, solo lo vio. Se sentó en el suelo otra vez, la misma pared, la misma postura. Esta vez no fue agotamiento, fue atención. Pensó en el juicio, no en la sentencia, en el momento previo. Recordó haber querido hablar, haber querido explicar algo distinto y haber callado, no por mentira, por cansancio. Ese silencio también fue una decisión. Pensó en su familia, en las noches sin palabras, en las respuestas cortas. No fue indiferencia, fue protección mal entendida. No se defendió, no se justificó. Aceptó todo eso como parte de su historia. No buscó perdón, no formuló promesas. La verdad, no pidió eso, solo pidió ser vista. El hombre respiró hondo, una vez, luego otra. No sintió alivio inmediato, sintió espacio. Se levantó, tomó el maletín, lo abrió. El cierre se resistió un poco. Dentro estaban los papeles doblados. El bolígrafo seco. Sacó el bolígrafo. Lo probó en una hoja vieja. No escribió. Lo dejó sobre la mesa. No era momento de firmar nada. Guardó los documentos con orden distinto. No mejor, más honesto. Separó lo que ya no servía. No lo tiró. Lo dejó aparte. La noche llegó sin aviso. Encendió la luz pequeña. Cenó despacio. Sin prisa. Sin ruido. Antes de dormir, se sentó en la cama. No rezó como antes. No habló. Solo permaneció. La verdad, no gritó. No exigió cambios inmediatos. Solo quedó ahí, como una base firme que había estado cubierta demasiado tiempo. El hombre se acostó. No con esperanza clara. No con miedo. Con una certeza sencilla. Ya no necesitaba sostener lo que no era verdadero. Al día siguiente el hombre despertó antes de que amaneciera. No por alarma, por claridad. No hubo entusiasmo. Tampoco prisa. Solo una decisión pequeña. Levantarse. Preparó café, el mismo de siempre, la taza con la grieta. Esta vez la sostuvo con ambas manos. No pensó en planes grandes, pensó en hechos cercanos, en lo que estaba delante. Abrió la ventana. Entró aire frío.
La calle aún estaba vacía. Se sentó a la mesa. Tomó la carpeta gris. No la revisó. La cerró. Guardó el bolígrafo seco en el bolsillo. No para usarlo, para llevarlo. Salió de casa. El maletín quedó junto a la puerta. Por primera vez, no lo echó de menos. Caminó hasta una oficina pequeña. No era nueva. La conocía desde antes. Había pasado por delante muchas veces. Entró. La recepcionista levantó la vista. No sonrió. No fue hostil. Pidió hablar con alguien. Dijo su nombre con calma. Esperó de pie. Un hombre mayor apareció. Camisa clara. Gesto cansado. Se sentaron frente a frente. Una mesa sin adornos. El hombre habló sin rodeos. Explicó su situación. No exageró. No pidió trato especial. Entregó documentos básicos. No todos, los necesarios. El otro escuchó. Hizo preguntas concretas. Anotó cosas. No prometió nada. Dijo plazos. Dijo condiciones. El hombre asintió. Aceptó cada palabra. Salió de allí sin respuesta inmediata, sin rechazo, sin alivio, pero con un hecho. Había hablado claro. Caminó unas calles más. Entró a una cafetería sencilla. Pidió pan y café. Se sentó cerca de la ventana. Comió despacio. No revisó el móvil. No esperaba llamadas. Recordó la frase del desconocido. El orden no se perdió, se detuvo. Ese día no se detuvo. Por la tarde llamó a un antiguo empleado. No para ofrecer trabajo, para pedir perdón. La conversación fue corta, sin explicaciones largas, sin defensa. El otro escuchó. Dijo poco, pero dijo algo verdadero. Colgaron. No fue reconciliación completa. Fue un inicio posible. Al llegar a casa, habló con su esposa. No hizo promesas. No habló de futuro brillante. Dijo lo que había visto. Dijo dónde se había detenido. Ella escuchó. No lloró. No reclamó. Puso la mano sobre la mesa. Eso fue suficiente. Los días siguientes trajeron hechos pequeños. Una llamada que llegó. Una entrevista concreta. Un trabajo temporal. No resolvía todo. No pagaba todas las deudas, pero era real. Aceptó condiciones duras, horarios largos, pago ajustado. No se sintió humillado. Se sintió presente. Volvió a usar el maletín. Arregló el cierre con una pieza simple. No quedó perfecto. Funcionaba. El bolígrafo siguió sin escribir. Compró otro barato. Lo guardó junto al viejo. No tiró nada. Pagó una deuda pequeña primero, luego otra. No todas, las posibles. Cada pago era un hecho, no una victoria. Algunos días eran pesados. El cuerpo lo sentía. La espalda dolía. Se sentaba, respiraba, seguía. Volvió a la iglesia. No todos los domingos, algunos. Se sentaba atrás. Esta vez se quedaba hasta el final. No cantaba, siempre. Escuchaba. Una vez tocó el banco con la mano. Nada más. Recibió una carta del juzgado. No nueva deuda, una corrección, un ajuste menor, no celebró. Anotó la fecha. Un día pasó por el parque, el mismo banco. Se sentó, miró el árbol. El desconocido no estaba, no lo esperaba, pero recordó su presencia como algo que no se fue. Esa tarde, uno de sus hijos le pidió ayuda. No con tareas, con una decisión. El hombre escuchó sin interrumpir. No dio consejo rápido. Hizo una pregunta simple, la correcta. El hijo pensó. Respondió. Eso fue todo. El trabajo temporal terminó. Otro comenzó. Más estable, no mejor pago, más orden. Aceptó. La casa seguía siendo pequeña. La mesa coja seguía allí. El cartón se reemplazó por una pieza firme. Funcionaba mejor. Una noche, el hombre sacó los papeles viejos. Los revisó. No para volver atrás, para cerrar. Separó lo que debía conservar. Lo demás lo guardó en una caja distinta. No lo tiró aún. Dormía mejor. No mucho. Suficiente. La fe no volvió como emoción. Volvió como orientación. No pedía resultados. Pedía verdad. Y la verdad empezaba a ordenar cosas. No rápido, no completo, pero constante. Un día cualquiera
Al volver del trabajo, se detuvo frente a la puerta. El maletín estaba en su sitio, la casa en silencio. Respiró hondo. No pensó en empresas, no pensó en promesas, pensó en ese momento y entendió sin palabras grandes que la intervención no había sido ruido, ni milagro visible, ni cambio instantáneo. Había sido presencia y consecuencias tranquilas. Eso bastaba. La vida no cambió de golpe. Se acomodó. El hombre siguió despertando temprano. Algunas mañanas con cansancio, otras con una calma nueva. El trabajo ocupaba horas claras. No era ideal, era suficiente. Cumplía horarios, entregaba lo acordado. Volvía a casa sin urgencia. La mesa ya no cojeaba. La pieza firme se mantuvo. No la miraba, pero sabía que estaba ahí. Cenaban juntos más seguido. Sin discursos, sin explicaciones largas. A veces hablaban del día, otras veces no. El silencio ya no pesaba. Los hijos crecían con preguntas distintas. El hombre no siempre tenía respuestas. Ya no fingía tenerlas. Escuchaba. Eso bastaba muchas veces. La esposa volvió a sonreír en gestos pequeños. Al servir la comida, al cerrar una puerta, al sentarse a su lado. No hablaron del pasado como carga. Tampoco lo borraron. Simplemente estaba. Los papeles viejos quedaron en una caja, guardada, ordenada. No eran trofeos. No eran heridas abiertas. Eran historia. El maletín seguía acompañándolo, ya no como peso, como herramienta. El bolígrafo viejo seguía sin escribir. El nuevo funcionaba bien. Ambos estaban ahí. Algunos domingos volvieron a la iglesia. No siempre, cuando podían. Se sentaban en el mismo lugar, al fondo. Esta vez, no para salir antes. No buscaba sentir algo especial, solo estar. Una mañana, al salir de casa, el sol entró directo por la puerta. El hombre se detuvo un segundo. Cerró los ojos, respiró. No fue oración formal, fue reconocimiento. El día continuó. Tráfico, trabajo, rutina, pero algo estaba en orden. No recuperó empresas, no recibió recompensas visibles, no hubo aplausos, hubo coherencia. Cuando alguien le habló de éxito, escuchó sin ironía. Cuando alguien habló de pérdida, no desvió la mirada. Sabía que la vida seguía siendo frágil, y eso ya no lo asustaba. Una tarde volvió al parque. Se sentó en el mismo banco. El árbol seguía creciendo, miró alrededor, personas pasando, voces lejanas. No buscó al desconocido. No necesitaba verlo. Su presencia había quedado en la forma de vivir. Al levantarse, pensó en la casa, en la mesa, en los suyos. Eso era suficiente. Caminó de regreso con paso tranquilo. El día terminó. La noche llegó. Encendió la luz pequeña. Se sentó. Por primera vez en mucho tiempo, no esperaba que algo más ocurriera. Y en esa quietud sencilla, sin ruido y sin miedo, descansó.